Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Volvemos nuevamente a reflexionar sobre la liturgia de la palabra. En esta oportunidad, la liturgia de la palabra nos presenta uno de los textos más densos, espiritualmente hablando, de la Sagrada Escritura. Nos referimos al relato que nos presenta San Juan en el capítulo número 4, versículos que van del 5 al 42. Es la escena donde Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo de Sicar o de Jacob. Es una escena preciosísima, llena de contenido espiritual y podríamos decir de modo más académico también de índole teológica, moral y pastoral. Pero nosotros aquí queremos en un primer momento acercarnos al texto con una actitud de fe, con una actitud orante, para sacar luces para nuestra vida cristiana, para nuestro diario vivir. A partir del texto de San Juan podemos hablar de 3 pozos. Estos pozos son, a manera de símbolo, aquello que surte la vida de los seres humanos, aquello que podríamos decir es como el fundamento de la configuración de la propia vida, de las propias actitudes, de las propias acciones que cada ser humano. Dependiendo de qué pozo nos estamos surtiendo, así también vamos a sobrellevar y a vivir y a moldear nuestra propia vida. Hablemos del primer pozo. El primer pozo es el pozo de Sicar, o también conocido como el pozo de Jacob. De él nos habla el evangelista San Juan en el capítulo 4, versículos 5 y 6, de la siguiente manera. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Es a este pozo que llega Jesús, nos dice el versículo 6. El versículo 7 también dice que la samaritana llega a este pozo. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Contemplamos este primer pozo. Este primer pozo es fuente de unión, es punto de encuentro entre Jesús y la samaritana. La samaritana no solo representa a todas las mujeres que son de alguna manera vistas con ojos de segunda categoría. La mujer, como bien sabemos en la cultura antigua y sobre todo de modo específico judía, era considerada como de segunda categoría. Pero Jesús se dirige a ella. Jesús busca el encuentro con ella. La iniciativa es de Jesús, porque antes de que la samaritana llegue al pozo de Sicar, Jesús está ahí. Porque lo que quiere Jesús no solo es pedir el agua de aquel pozo que se lo puede dar a aquella mujer, sino también encontrarse con ella. Esta samaritana pues representa a aquellos que son marginados, pero que Jesús viene al encuentro para sacarlos de esa marginación. Al mismo tiempo, esta mujer no solo es mujer, es pecadora. Jesús se lo va a decir más adelante, porque no es una mujer casada, no es una mujer que tenga o que haya tenido un solo marido, pero Jesús va al encuentro de ella, no la margina, no la desprecia, sino que busca llevarla al camino de la fe. Por otra parte, esta samaritana representa en un sentido amplio también a la humanidad entera. Jesús es aquel que viene al encuentro de la humanidad, porque quiere elevar a la humanidad entera de cada ser humano a esa dignificación que solamente puede ser llevada por la vía de la gracia que nos trae Jesucristo. Pues bien, Jesús se encuentra con esta samaritana. El pozo es como el lugar de ese primer encuentro, podríamos decir, aunque el encuentro se va a ir haciendo más profundo, pero este es el primer encuentro, el pozo de Jacob. Este pozo, queridas hermanas y hermanos, tiene un agua. Esta agua es un agua que sacia la vida terrenal, es decir, el primer punto de encuentro que tenemos los seres humanos o la humanidad entera es aquello que surte nuestras necesidades de vida terrenal.
¿Por qué? Porque este pozo de Jacob surte con su agua la necesidad de una sed terrenal. Este pozo no es malo porque nos ayuda a saciar esa sed de agua terrenal que todos tenemos. Simboliza pues este pozo esos surtidores de la vida terrenal que todos necesitamos. Ese surtidor puede ser nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestros conocimientos intelectuales, todo aquello humano, todo aquello que nos ayuda a nuestro desarrollo humano, psicológico, a nuestro desarrollo social. Este es el primer modo en cómo Dios se encuentra, en las realidades que surten nuestra humanidad, en donde Dios quiere encontrarse con nosotros. Ahora bien, hemos dicho, este pozo tiene un agua que es buena, pero es insuficiente. Sin duda, de entrada, no es que sea malo buscar saciar nuestra sed humana en estos pozos de Sicar que cada uno tenemos. El problema acontece cuando queremos saciar la sed más profunda de nuestro corazón, de nuestro espíritu, con estas aguas. Muchas gentes quieren saciar la sed más profunda de su corazón y de su vida con el pozo del dinero, con el pozo de sus conocimientos intelectuales, con el pozo de su obrar moral, con el pozo de su estatus social, con el pozo de sus logros o éxitos meramente personales y humanos. Y al final, ¿qué pasa? Al final se sienten siempre con esa gran sed. ¿Por qué? Porque este pozo, aunque es un pozo bueno y sacia cierto grado de sed humana que todo ser humano tiene, pero es un pozo insuficiente. Ya Jesús también lo asegura en el capítulo 4, versículo 13 de San Juan, cuando dice: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Son las palabras que Jesús dirige a la samaritana para indicarle que esa agua por la que ella va, es cierto, le sacia algo, pero no plenamente. Y a través de ella también de algún modo nos dice a nosotros: esa agua que tú piensas que te sacia, en el fondo no te sacia plenamente. Necesitas de otra agua. Y por eso es que podríamos decir de que a la samaritana se le presenta en esta escena un segundo pozo. Este pozo es un surtidor para la vida eterna incluso. Y este pozo ya no es el pozo de Jacob. Este pozo es Jesucristo mismo. El segundo pozo, pues, es Jesús mismo, en donde la humanidad entera, representada en la samaritana, puede ir a nutrirse realmente de aquello que necesita para poder vivir plenamente su propia vida. Jesús es el pozo que tiene el agua de la gracia, el agua de la doctrina más plena, como ninguna otra doctrina humana puede darnos. El agua que brota del pozo de Jacob es un agua limitada, porque solo sacia cierto tipo de sed, así como el agua de todos esos pozos de los que hemos hablado simbólicamente: el dinero, la fama, el poder, el conocimiento intelectual, la salud física, la fuerza física, solo sacian cierto tipo de sed que tiene el corazón del ser humano. Pero la sed más honda, más plena, más completa, solamente puede ser saciada con el agua que proviene del pozo de Jesucristo, o del pozo que es Jesucristo mismo. Esta agua es infinita, no como la del pozo de Jacob, que es finita y que se acaba. Es un agua que al final terminó secándose. En cambio, el agua que brota de Jesús, es decir, de este manantial de gracia, de fortaleza, de ánimo, de sentido, es un agua que nunca se termina, que siempre se renueva en lo más hondo del corazón del ser humano. Jesús lo plantea de este modo. En San Juan capítulo 4, versículo 14, Jesús dice lo siguiente: el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Hay un canto muy bonito que habla de esta agua. Dice: el agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús. Necesitamos de esta agua.
Muchas veces nos cansamos porque la situación de nuestra vida se nos vuelve cansina, se nos vuelve demasiado pesada, se nos vuelve rutinaria, se nos vuelve también de alguna manera sin salida. Ahí es en donde necesitamos el agua que viene de Jesucristo, que da sentido incluso a aquello que pareciera no tiene sentido, que nos da fuerza en medio de aquellas realidades que nosotros pensamos ya no podemos afrontar más. Pues esa agua que brota en lo más hondo de nuestro corazón y que viene de Jesucristo, cuando tenemos esa fe y esa confianza en el Señor, es la que nos ayuda incluso a ver cosas que ya no mirábamos y que de algún modo nos hacen seguir adelante. Pero hay un tercer pozo. Si bien el primer pozo aparece de modo muy claro en el texto de San Juan capítulo 4, el segundo no aparece de modo tan claro, pero con nuestra consideración, con nuestra reflexión, advertimos que Jesús es ese otro pozo. El primer pozo, decíamos, era bueno, pero insuficiente. Jesús se presenta como el pozo pleno, bueno, pero al mismo tiempo pleno. Pero hay otro pozo. Este pozo es el pozo malo. No aparece en el texto del Evangelio según San Juan, porque en el fondo no debería de estar presente tampoco en nuestras vidas. Sin embargo, en la historia de los seres humanos también lo está. Aunque el Evangelio no lo menciona, si nos está hablando de que hay un pozo bueno y un pozo pleno, de modo implícito, es decir, de un modo velado, escondido, también se está refiriendo a este pozo. Y es el pozo malo, que nos daña. Es el pozo de esas aguas turbias, contaminadas, asquerosas, que muchas veces también nosotros buscamos y que nos llenamos. Buscamos limpiarnos con ellas, pero que a la larga nos dejan más sucios. Buscamos saciar nuestra sed con este agua, pero es un agua contaminada que a la larga nos envenena todavía más. Esta agua contaminada se resume en los 7 pecados capitales, en todo aquello que es pecaminoso y que daña el corazón del ser humano, en todo aquello que es antirreino de Dios. Por ejemplo, la soberbia, la lujuria, la envidia, etcétera, que son también presentados como surtidores, como pozos que contienen diversos tipos de agua turbia, contaminada, en donde el ser humano aparentemente sacia su sed, pero a la larga se enferma porque se está saciando de un agua que daña. La gran pregunta práctica que podríamos hacernos entonces hoy a partir de este texto de San Juan 4 es: ¿de qué pozo estoy saciándome? ¿De qué pozo estoy saciando a mi familia, a mis hijos? ¿A qué pozo estoy llevando mis amigos, mi familia? ¿A qué pozo estoy llevando mi propia alma de modo principal? ¿Estamos llevándolo solamente al pozo de Jacob? Porque cada uno tenemos nuestros pozos de Jacob que solamente sacian nuestra sed de vida terrenal. Hay muchas personas que nuestra vida la invertimos en buscar esos pozos de Jacob, que si bien es cierto sacian nuestra vida terrenal, nuestra vida laboral, nuestra vida profesional, pero se nos olvida muchas veces dedicar tiempo a buscar saciar con esa agua más plena que está contenida en el pozo que es Jesucristo. Y otros seres humanos, peor aún, estamos buscando esos pozos malos, esos pozos nocivos. ¿A qué pozo estoy recurriendo concretamente más en mi vida personal? Jesús busca suscitar la fe en la samaritana, busca llevarla a que se nutra del pozo más profundo que es Él mismo, para que se nutra de Él y pueda también así dar un giro a su vida. En los 2 domingos precedentes remarcábamos ese hecho. En primer lugar, decíamos en el primer domingo de las tentaciones que había que tener cuidado de lo que escuchábamos, porque a través de la escucha es que el enemigo ponía su cizaña, ponía su mal en nuestra vida personal. El segundo domingo del tiempo de Cuaresma nos ayudaba también en eso y nos proponía a quién debíamos escuchar, y se nos decía que era a Jesucristo. En el relato de la transfiguración, el Padre nos decía que había que escuchar a Jesucristo. Pues bien, ahora tenemos la escena en donde se obedece a eso. Se deja de escuchar de alguna manera
aquellas voces, aquellas palabras que no llenan, que no guían, y se sacia el corazón y la mente de la samaritana de las palabras de Jesucristo. Pero todo esto es un proceso, porque de entrada la samaritana rechaza la palabra de Jesucristo. El texto nos va llevando como por diversas etapas. Por ejemplo, la primera etapa es lo que podríamos llamar la etapa de la petición. Eso está en el texto de San Juan, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Dice el texto: entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús pide a la samaritana, como nos pide a cada uno de nosotros, también darle de beber. Miren qué humildad tiene Jesús. Jesús se hace el necesitado. El que no necesita de nada, se hace el necesitado, para enseñarle a aquel o aquella que necesita de todo, que aprenda a necesitar de aquel que no necesita de nada. Por eso Jesús le pide a la samaritana agua. Dame de beber. La samaritana en un primer momento rechaza. ¿Cómo tú me pides a mí de beber? A mí que soy samaritana, le dice. Hay como una reticencia. Es lo típico en los seres humanos. Cuando Dios nos pide algo a través de una circunstancia, a través de una realidad, dígase un problema, una enfermedad, un cargo, una misión, lo que a veces nosotros los seres humanos hacemos es como negarnos. Jesús nos pide porque quiere hacer una obra maravillosa con nosotros. En un segundo momento es el momento de la elevación. Eso está en el texto de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Jesús le dijo, dice la palabra: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Jesús está hablando ya de otra agua, es decir, está queriendo elevar el nivel de la conversación. Primero le pide del agua física, dame de beber, pero en esta petición Jesús ya está como queriendo sembrar ese desarrollar a esa mujer a otro nivel, para que esa mujer pues ya no solamente se fije en el agua de vida terrenal, que sacia la sed de vida terrenal, sino que busque también este otro agua que sacia la vida espiritual, que no se conforme esa mujer con buscar solo el agua que sacia la vida terrenal. Por eso le dice Jesús: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él, porque hay otra agua más profunda que tú necesitas también buscar. Hay un tercer momento, y ese nos lo presenta San Juan en el capítulo 4, versículo 13. Este momento, podríamos decir, es el momento de la distinción, porque la mujer de hecho se confunde. La mujer sigue pensando en el agua terrenal y dice: ¿cómo es eso que tú me vas a dar? ¿Es que acaso tienes un pozo? No entiende que Jesús mismo es el pozo, como ya hemos dicho. Por eso Jesús tiene que distinguir. Por eso dice el Evangelio: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Jesús distingue entre el agua que sacia la sed terrenal de la otra agua que sacia y que llena la sed espiritual, la sed más honda del ser humano. Pero elevémonos a otro nivel, a otro momento de este precioso conversatorio, y es cuando Jesús concretiza. Hemos hablado del primer momento, de la petición. Hemos hablado del segundo momento, de la elevación. Hemos hablado de un tercer momento, el de la distinción. Ahora estamos en el momento de la concretización. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: tienes razón al decir no tengo marido, porque has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Jesús le da ya un poquito de esta agua plena. Jesús la conoce. Jesús sabe la vida de aquella mujer. En ninguno ha encontrado ese amor que ella anda buscando. La sed de amor, la sed de felicidad no ha sido saciada. La mujer sigue con esa insatisfacción, sigue con sed. Y por eso Jesús se lo dice. Jesús ya comienza a darle su agua. Le ha manifestado su situación y le ha revelado su sed de un agua más plena. Por eso Jesús hace una segunda elevación, podríamos decir, y es el quinto momento de este diálogo entre Jesús y la samaritana. El texto de San Juan, capítulo 4, en el versículo 21 hasta el 24,
lo dice de la siguiente manera. Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, le dice Jesús, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir, Jesús le está mostrando un nuevo modo de adorar, un nuevo modo de religión, un nuevo modo, podríamos decir, más pleno de saciar su sed, esa sed que tiene esa mujer, que tiene la humanidad entera, pues. Quiere mostrarle un nuevo camino, que ya no se queda, pues, en lo que el ser humano, con su mero esfuerzo, puede lograr. Por último, el texto de San Juan, en el capítulo 4 que estamos leyendo, nos manifiesta el momento cumbre, podríamos decir. Es el sexto momento, es el momento de la manifestación de Jesús. Jesús se le revela a la mujer de modo claro. Es el encuentro espiritual entre Jesús de Nazaret y la mujer samaritana. El texto lo dice de la siguiente manera. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará la razón de todo. San Juan 4:26. Jesús le dijo: soy yo, el que habla contigo. Y desde ahí la vida de la samaritana da un giro. Su vida ya no va a ser igual. Se le inyecta alegría, se le inyecta sentido a su vida, se le inyecta ya satisfacción, podríamos decir, a su existencia. Jesús ha encontrado a la samaritana. La samaritana se ha encontrado con Jesús de Nazaret. También nosotros necesitamos hacer ese proceso para tener un encuentro personal con Jesús. Que Dios nos ayude pues a cada uno de nosotros, porque Él es el dador del agua que da la vida.